diferencias entre los hermanos, judíos y cristianos. La Post a Post, el programa que termina la semana con toda la información, con la conducción de nuestra acreditada en Casa Rosada, la periodista Silvia Mercado. Post a Post, un resumen de la semana con la mejor información y el mejor análisis. De 15 a 17, escucha a Silvia Mercado en La Post a Post. Por Radio High. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Sea parte del Facebook de Radio High. Únase a nosotros en facebook.com/Radio High. Ya te olvidaste del desayuno y el almuerzo te queda lejos. ¡Dani! ¡A comer! Tomate un coffee break. Save the date ויאללה חתונה, נה 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 נה. Save the date ויאללה חתונה, נה. תרימו את היד לכלה ותרימו את היד לחתן, שיזכו לששון ושמחה ויחיו רק באושר מכאן. No para un matrimonio, para un casamiento, para una boda, pero yo tengo un save the date para cada viernes y encontrarnos con Alex Rudnicki, que está allí en Israel, un poquitito más al norte de la ciudad de Tel Aviv. Con él hablamos cosas de la sociedad israelí, a veces la política, a veces simplemente una historia familiar, puede ser la economía, pero bueno, la idea es poder hablar con alguien que vive, que trabaja, cuyos hijos estudian, trabajan, su mujer trabaja. La gente, no digo común, porque habrá gente que no trabaja también, pero bueno, la gente que hace Israel, porque nos la pasamos hablando de Netanyahu, nos la pasamos hablando de Ben-Gvir, o de Lapid, o de Gantz, o de Eisenkot, o de Smotrich, pero la gente, el pueblo, el país, no son sus políticos. Puede ser que muchas de las cosas que le pasen a un pueblo, o a un estado, o a un país, estén relacionadas con los políticos, pero son los políticos de turno. En los que en realidad construyen un país son sus ciudadanos, los ciudadanos que se la tienen que bancar, los que pagan impuestos, los que tienen que ir al ejército, los que tienen que hacer reserva, los ciudadanos que se van, los que se desesperan por volver, que también eso es un fenómeno absolutamente israelí, y esa es la idea, ¿no? No hablar de un análisis o desde el lugar del analista internacional o del analista económico. Hemos tenido y los tenemos todos los días también la posibilidad de hablar con hablar con las personas que hacen el país. Me piden que le diga a Alex que se vuelva a conectar. Volvé a conectarte porque ahora ya estás ahí. Nosotros estamos acá también peleando contra los botones y mucho. Pero ya estamos. Tenemos ya la posibilidad entonces de hablar con Alex. ¿Cómo estás? Bienvenido a este Coffee a Radio High. Bien, gracias. La verdad que esperando que empiece el fin de semana finalmente acá. ¿Cuánto dura el fin de semana para vos? Porque en Israel es todo un tema. Antes era solo Shabbat. Yo sé que hay en algunos rubros que ya se empiezan a dar otros días también. No, acá es en general es el viernes y sábado. Okay. Nosotros ya no trabajamos los viernes. Digamos, por lo menos en las zonas donde yo trabajo, no se trabajan los viernes. Los negocios están abiertos. Sería muy parecido al sábado en la Argentina, digamos. Uh-huh. Que tenés los negocios abiertos, pero la gente en oficinas casi ya no trabajan. Entonces acá se trabaja otra vez, del domingo a jueves. Son días completos. Sí, tenemos los 2 días igual que digamos en Argentina, en gran parte del mundo. Sí, yo esa me la perdí, en los años 80 no pasaba. Mira, cuando yo estuve en el ejército eran 6 días por semana, hoy en día ya es 5. Así que gasta en el ejército, ya cambió eso. También. Otra pregunta que te quería hacer antes de hablar del tema de hoy es que yo siempre te presento como Alex Rudnicki, pero nunca te puse ningún título, no sé si sos licenciado, BA, doctorado, máster. No, digo porque por ahí creen que yo me lo olvido, que no lo digo, pero no lo sé.
Terminé, digamos, estudiando economía y ciencias de computadoras, y después hice la administración de empresas, lo hice en Holanda. Ya lo hice más tarde. Y eso es lo que hice. Empecé en su momento a hacer el PhD, el doctorado, pero lo dejé. Ya pedía demasiada... Igual venite a la Argentina, que acá le dicen doctor a cualquiera. No, ya sé, el doctor en Argentina, digamos, también en Europa, el doctor es el que tiene, digamos, un tipo de máster. No, ni siquiera, no hace falta acá. Acá te recibís de abogado y te dicen doctor. Te recibís sos contador público, sos doctor. No importa si hiciste... Mi tío era abogado. Él siempre lo llama el doctor. El doctor, sí, claro. La Argentina mi papá era doctor, así que era tu papá era doctor en medicina, sí, ya lo sé. Exacto. Sí. Eso es distinto. Y tu mamá educadora, hasta donde recuerdo. No, era psicóloga también. Psicóloga. Ahí está. Era psicóloga, claro. Ayala. Bueno, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Vamos a hablar de la Argentina, es AID. Sí, AID. Bueno, no, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar, porque yo en la apertura y mientras nos conectábamos dije, muchas veces hablamos de los políticos, que siempre son de turno, que van pasando, pero los que hacen un país son las personas, no olvidándonos que lo que los políticos hagan determina lo que esas personas muchas veces puedan o no puedan ser en la vida. Quería que me contaras un poquitito esta historia de la tecnología de Israel, porque todos nos vanagloriamos de la Startup Nation, todo, pero no fue casual, digamos. ¿Por qué razón en Israel eso se convirtió en el eje de la economía? Ok, mira, vamos a empezar un poco más atrás. Cuando yo llegué a Israel en el 75, el PIB por cápita en Argentina y en Israel, la diferencia era alrededor de un 15%. En Israel ya era más alto. Era alrededor de $1.300 por persona, a comparación a un 1.200, 1.150 en la Argentina. Eso en el año 75. Hoy en día, el PIB per cápita en Israel es $54.000. En Argentina es 12. Más o menos para darte la diferencia de lo que pasó en estos 50 años. Que demuestra, yo creo, que sobre todo esa parte. En Israel, una de las cosas más importantes que hay es la tecnología, y siempre lo fue. Desde la verdad que la tecnología empezó a crecer mucho más rápido, digamos, al principio de los años 80. Y eso empezó sobre todo en el ejército. El ejército en Israel invierte en grandes cantidades, también en la gente misma que está ahí adentro, y también digamos, en los equipos que hacen falta. Por ejemplo, la primera computadora en el ejército de Israel fue el año 62. Fue la primera computadora en Israel, estuvo en el ejército. Y de ahí se empieza a crecer, porque al final, digamos, también a comparación a Argentina, no tenemos ningún recurso natural en Israel, o por lo menos no en esa época. Hoy en día tenemos el gas, pero en general no hay. Entonces, el único recurso, digamos, natural que se puede hacer crecer acá en Israel es a la gente. Y de ahí empezó todo. También en el 75, la cantidad de gente que tenía, digamos, título universitario en Argentina era más alto que en Israel, en porcentaje de la población. Hoy en día me imagino que es lejos al revés. Acá en este momento creo que terminan entre 50 y 80 mil personas todos los años estudios académicos. Todos los años. No necesariamente tecnológicos, pero en general esa es la cantidad de gente que termina. Entonces, en los años 80, ahí empezó, digamos, toda la parte no de startup, sino de investigación tecnológica. Los startups empezaron alrededor del año 90. Yo salí del ejército, ese era el momento que ya habían empezado las cosas, más o menos. Yo terminé el ejército en 89. Y ahí había empezado las cosas, que también viene junto con el crecimiento de la tecnología alta, digamos, en los Estados Unidos. Ahí había empezado más o menos el 90 hasta el 92, ahí hubo la primera caída, después en el 2000 hubo la segunda caída de la alta tecnología, por, digamos, la bolsa de valores en Norteamérica cayó ahí en el 2000, con toda la parte high-tech, lo que se llamaba el globo del high-tech, que se infló mucho la evaluación de las empresas. Que cotiza en distinto que en Wall Street, que es el famoso Nasdaq. Claro, el famoso Nasdaq. En Israel creo que es el segundo país según la cantidad de empresas que tienen en el Nasdaq. Creo que hay 800 empresas israelíes en el Nasdaq en este momento, más o menos. Pero desde entonces, y aparte yo creo que es algo también que no lo ves tampoco en Europa, no lo ves tampoco en la Argentina, es que la gente quiere ser algo, pero algo propio. No quiere ser un empleado en otra empresa. Entonces yo estuve mirando también la cantidad de empresas que hay en Israel de alta tecnología a comparación a la Argentina. En la Argentina hay menos de 1000.
En Israel en este momento hay más de 9.000. Y en una población de 10 millones en La Israel población contra es casi un cuarto. 50 aquí, claro. O sea, es menos de un cuarto. En Argentina, que son 45, 48 millones de personas, acá en Israel somos 10. Así que esa es la cantidad. Entonces, acá crece enormemente. En todo tiempo, en cada momento, hay lo que se llama el startup, digamos, que sean empresas que tengan hasta 3 años más o menos. Hay 4.000 empresas de ese tipo. Unas se abren, otras se cierran. En general, si estamos hablando de cuántas empresas pueden siguen adelante, estamos hablando alrededor de un 10%, más o menos, de los cuales entre 1 y 2% son las grandes empresas, digamos, esas que valen los cientos de millones de dólares. Estás hablando de un 2%. Tenés 4.000 de ese tipo de empresas acá todos los años. Tienes que pensar que más o menos entre 1.000 y 2.000 caen todos los años. Y se abren otras 1.000, 2.000 nuevas. Es que probablemente, lo estoy pensando sin haberlo averiguado, son las mismas personas que cuando emprenden con algo y no funciona, probablemente tratan de emprender con otra cosa, con otra idea. Yo me imagino que el emprendedor, cuando cierra su startup, no se va a la verdulería a reponer en el supermercado. Debe estar pensando, ¿y ahora qué hago? Sí, pero muchas veces él puede ser que sea empleado en otra empresa de alta tecnología. Uno de los ejemplos más grandes que todos los conocen, no sé cuánto se conoce, digamos, el pendrive. Dov Moran, que fue el que lo inventó. Después tuvo un startup que trató de hacer teléfonos móviles, que cayó, pero terriblemente, tirando cientos de millones de dólares. Tenés a Landa, que hizo en su momento las imprimidoras, que la primera empresa de él la vendió a HP. Y ahora tuvo una que ya está en un déficit de 1.700 millones de dólares, nada más. Así que no cuenten conmigo para levantarla porque los llego. Números son números increíbles. Esperá, los números son números increíbles. El otro día se vendió una empresa en 8.000 millones, la venta más grande. La última empresa que se vendió acá, este año se vendió por 25.000 millones. Ahí está, es una locura. Es Wiz, que se vendió a Google, por lo que me acuerdo. Sí, cuyos CEOs no pasan los 30 años en general. Tienen alrededor de entre 30 y 35. Claro, no es el chicos. primer startup de ellos, es el tercero. Uh-huh. Y el tercero que venden también. Así que estás viendo ese tipo de cosas y al final de cuentas, si querés ser alguien o que alguien te conozca, y acá es súper importante que te conozcan, porque es algo que todos queremos acá y no lo ves en otras partes. Está ese drive a seguir adelante. Digamos, estás en Europa, todos quieren ser empleados en una empresa más grande, en una empresa más chica, pero está tener la seguridad laboral durante toda la vida. Eso de seguridad en Israel no existe. Ni la personal, ni del país, ni de nada. Estás acostumbrado a que seguridad acá no hay. Estás acostumbrado a tomar riesgos. Es algo que se aprende. Claro, entonces, no tenés otra manera de vivir acá. Entonces te estás tomando riesgos todo el tiempo. Y eso empieza ya en el trabajo. Empieza en el ejército verdaderamente. Porque te enseñan, mira, somos siempre menos que el otro lado. Pero siempre somos menos. Entonces tenés que arreglarte de alguna manera para seguir adelante. Y así sigue todo el tiempo. También la universidad sigue de tal manera, se trabaja de tal manera. Yo estoy en el Centro de Entrepreneurship en la Universidad de Tel Aviv. Yo trabajo ahí como mentor a los grupos de estudiantes. Que son estudiantes, pueden ser profesores. Y yo veo lo que están haciendo. Es una locura. Si vos ves la cantidad, por ejemplo, el domingo termina el último ciclo que hubo ahora. Y hay, digamos, 1 o 2 empresas médicas sobre implantes médicos. Tenés herbicidas que son naturales. Tenés casi hoy en día el software es lo que menos hay, porque eso es lo más rápido que se puede hacer. Y ahí necesitas, digamos, menos fondos para seguir en adelante. Pero en otras cosas necesitas más fondos, con todo lo que tenga el tipo de algún hardware o que sea físico, entonces necesitas algo más. Y ahí necesitas más fondos. Y esas son las cosas que yo estoy viendo en este momento en la universidad. Alex, mencionaste por lo menos un ítem importante que es la educación. Lo pasamos rápido y por ahí algún día en la columna podemos hablar estrictamente de cómo es el sistema educativo israelí y cómo estimula que esto después pueda suceder. Pero vos decías que tenés en Israel muchos más egresados, muchas más personas que obtienen sus títulos que, por ejemplo, en la Argentina o en Europa, siendo que la universidad es paga.
No importa si es cara o es barata, hay que pagarla, lo cual en muchos casos alguien cree que puede ser un impedimento y yo creo que es un estímulo. Cuando vos pagás algo, lo valorás y lo querés terminar y querés tener algo de eso que estás invirtiendo. Y aquí podés estar 14 años en la universidad sin pagar un peso, pero sin conseguir un título. Y ese es un gasto inútil del Estado para gente que nunca va a poder salir al mercado laboral. Ese es uno, pero yo... Y si querés lo hablamos otro día o nos contás. Pero está el tema de los gobiernos, porque vos para un país que invierte y que arriesga, necesitas algunas reglas más o menos claras y alguna participación del gobierno. Una de las razones por las que en la Argentina la gente no se atreve a invertir, no se atreve a arriesgar, es porque vos decís, mira, hoy gobierna Milei. Dentro de 2 años cambia el gobierno y me cambia todo, y yo qué hago con mi inversión, y esto que ahora me era positivo después es negativo, o esto que ahora es negativo prefiero esperarlo a ver qué pasa dentro de 2 años, y así se nos va pasando la vida. O sea, cambiaron muchos gobiernos y muchas cosas. No es muy diferente, porque si estás mirando lo que pasó desde el principio del 23, hubo una caída del 75% de las inversiones en el high-tech acá. No es que no el gobierno, en el momento que el gobierno empezó, digamos, a jugar con las reglas de juego, entonces ahí baja mucho. Sin lugar a duda, está volviendo a subir, pero hasta que llegue de vuelta a lo que hubo acá en el 23, es algo increíble. Va a tardar años en volver a que la gente tenga, digamos, la misma seguridad, que si alguien invierte acá va a poder sacar el dinero de acá. Bueno, vos me decías que tu hijo se fue a trabajar a Barcelona en una empresa de israelíes que ya la fundaron en Barcelona. O sea, no es que... O sea, se fueron a hacer su empresa afuera. Sí, ahora hay otra cosa más que también se está haciendo ahora. Las empresas se empiezan acá en Israel, pero se las anotan en los Estados Unidos. Entonces, la empresa, al final de cuentas, es una empresa americana. Ese que tiene el Centro de Innovación y Desarrollo acá en Israel, está bien, lo tiene acá, pero digamos, también Google lo tiene acá y Facebook lo tiene acá. Bueno, Nvidia está buscando terrenos en el norte para ampliarlo. Sí, claro, pero no son empresas israelíes. Claro, y ahora lo que está pasando, que los startups son menos israelíes. Empiezan a inscribirse en, digamos, en Delaware, en los Estados Unidos, es el lugar más común, por lo visto por cosas de impuestos. Lógico. Pero el desarrollo está acá, muchas veces, porque la gente al final sale de acá. Entonces, primero de todo tenés las decenas de miles de personas que salen todos los años del ejército en la parte tecnológica del ejército. Me imagino que son decenas de miles, no sé la cantidad, pero deben ser bastantes, son muchos. Eso primero. Y el ejército es una clave de lo que hablábamos antes, ¿no? Del pago. O sea, si el ejército te manda a estudiar, te está pagando una educación que por ahí no podías pagar. Yo estoy hablando sin estudiar. Yo estoy hablando sin ir a la solo en el desarrollo de tu tarea diaria. Claro, porque mira, yo hice, cuando yo estuve en el ejército, yo empecé como paracaidista y después pasé a estar en computación en el ejército. En los 6 años que yo estuve en el ejército en computación, yo estuve en cursos más de 2 años. En cursos, no título académico, nada académico, pero la cantidad de cursos que ellos me mandaban para mejorar, digamos, tecnológicamente, fueron 2 de 6. Que también es una locura. A mi hijo más o menos lo mismo, estamos hablando de más o menos las mismas cantidades. Ahí empieza todo. Entonces mucha gente ni siquiera va a estudiar después. Pero también estudiar acá después, por más que cuesta, y en números israelíes el costo no es muy alto. Eso primero de todo. También el que no puede, nadie no va a entrar a la universidad porque no puede pagar los $3,000 anuales. Ahí vas a tener una beca. Entonces, al final de cuentas, si querés estudiar, vas a poder estudiar. Pero hoy en día, el problema que hay es aceptar a los estudiantes. Hay, digamos, hoy en día, el lugar que en la universidad para estudiar computación, por ejemplo, es un número. La cantidad de estudiantes que quieren estudiar computación es entre 5 y 10 veces más alta. Ni siquiera pueden entrar a la universidad aunque quieran. Y ahí empiezan, los problemas empiezan ahí, no antes. Entonces tenés todo tipo de cursos académicos que donde se puede estudiar. Está bien. Pero a ellos les va a ser mucho más difícil encontrar trabajo, porque ser un ingeniero que sea de la universidad es otra cosa. Digamos, igual yo te voy a decir lo que pasa en la Argentina, porque una de mis hijas trabaja en el mundo de la tecnología, su marido también. Cuando tienen que contratar gente, lo último que miran es el título. Porque la capacidad para resolver, digamos, el puesto y las habilidades que el puesto requiere son más importantes que si tiene el título o no, porque pasa algo aquí en Argentina que es muy terrible.
muchas personas no terminan nunca sus carreras porque tienen que trabajar todo el día y van a estudiar de noche y meten una materia cada tanto y pasan 10, 12 años y no tienen el título, pero esa persona por ahí hace 10 años que trabaja en eso y se ha formado por fuera, como decís vos. Ese es uno de los temas. Y la otra es que realmente las nuevas habilidades o capacidades a veces son posteriores a tu título. O sea, vos te recibiste, pero si no estudiaste después, no sabés mucho. Me interesa más saber si podés hacer el trabajo que el título que tuviste hace 10 años que no incluía estas habilidades. Completamente, pero si entras en un puesto inicial, digamos, Sí. ahí la universidad sí es importante. Ahora, acá, a comparación, digamos, por lo visto a la Argentina, acá no podés estar 10 años estudiando. Si no terminaste el título en 6 años, no podés seguir aunque quieras. Ahora, acá todos trabajan durante el título. No es que la gente acá no trabaja. Porque para mantenerse acá viviendo en Tel Aviv, el costo de Tel Aviv, no sé cuánto cuesta un alquiler en Buenos Aires. Pero acá en Tel Aviv, una habitación, no un departamento, una habitación en Tel Aviv te cuesta $1.500. Está bien, los estudios te cuestan $3.000 por año. Pero $1.500 al mes tenés que pagarlo. Eso es mucho más difícil mantenerlo. Toda la gente trabaja acá. Tenés que pagarlo, tenés que conseguirlo, tenés que comer, te tenés que vestir, tenés que comprarte libros. La gente trabaja para eso, no para los estudios. Y existe, bueno, lo dejamos para otro día, lo de la educación, porque me parece que es un temazo. Yo, por ejemplo, conozco mucho en Estados Unidos de gente que se recibió hace 10 años y todavía está pagando la deuda. Se endeuda, no pasa. Por eso, que no hay acá. Es un dolor terrible, no terminas nunca de pagar tu educación y ya tus hijos van a la universidad. Pero es algo que no es el tema de Israel. Te vuelvo al tema de las startups antes de que terminemos. Vos decías que el cambio de reglas de los gobiernos afecta, pero en algún momento Israel debe haber tomado una decisión de que ese era el camino, que había que dejar de cosechar naranjas y que había que, como Estado, invertir en la economía del conocimiento, de la tecnología. Completamente. Miren, alrededor de 1990, principios de los 90, se decidió acá que se iba a ir para ese lado, en Israel. En ese momento se decidió, entonces la primera empresa que entró a Israel fue Intel, que se le dio todo regalado. Con tal que tenga una planta acá, se le regaló todo. No tiene que pagar impuestos, nada de nada. Y así empezó. Y después las empresas siguieron creciendo y ahí empezó también, la ola de los startups también en los Estados Unidos. Acá copiamos de los Estados Unidos, no es nada nuestro. Entonces lo estamos copiando de ahí, pero acá el crecimiento fue mucho más rápido que en los Estados Unidos. Los fondos que vieron que acá la gente es gente buena, digamos, los fondos de inversiones, todos los VC, el Venture Capital americanos, todos están presentes acá en Israel. En Argentina no, acá sí. Están todos. Digamos, de las 200, 300 empresas tecnológicas más grandes de los Estados Unidos, creo que un 90% tiene un centro de desarrollo acá en Israel. Es el único país que hay tantas. Pero es hasta tanto que, por ejemplo, hoy en día la cantidad de empleados en Israel que trabajan en alta tecnología es muy baja, es un 12% en total. Pero son un 55% de la exportación del país, más de un 40% de los impuestos personales pagados al gobierno, por un 12% de la población. Y eso ya cambia todo. Entonces todos quieren ser de ese tipo de gente, todos quieren crecer a trabajar en high-tech, pero todos. Lo que ves acá es una locura. Y así crecen las cosas, porque al final si no encuentras trabajo vas a tratar de traer lo propio tuyo. Y ahí sí. Oírte, que es el otro capítulo de que hablábamos la semana pasada, creo. Claro, lamentablemente no pude invertir, no conseguí trabajo y de afuera están requiriendo porque todo el mundo está buscando constantemente gente en el mundo del high-tech. Y bueno, si no tenés trabajo en Israel y te lo ofrecen en otro lugar, podrás volver algún día, pero en ese momento te vas. No, completamente. Pero si mirás lo que pasó acá en el 23, hubo países que se vinieron, representantes de países que se vinieron a Israel para llevarse empresas completas. Portugal estuvo acá tratando de hacer eso y varias empresas se fueron. Grecia estuvo acá de la misma manera. Chipre vino gente también para acá para hacerlo de esa manera, porque la gente al principio del 23 con el cambio, legal que se estuvo hablando acá, legislativo que hubo acá. Entonces empresas empezaron a buscar cómo salir para estar seguros y la gente se iba. Y hay empresas que pasaron a Portugal pagándole a toda la familia para que se mueva a Portugal, que se vaya a vivir en Portugal. No es algo que no pasó, pasó. Y por eso tenés la caída ahí de inversiones. Y después
digamos, toda la gente que estás viendo, digamos, hoy en el ejército, en el servicio, digamos, de reserva que hubo acá en los últimos 2 años, están más o menos la mitad del tiempo por ahí. Mucha gente viene del ITEC y no puede seguir trabajando, porque en el momento que estás 6 meses directamente en el ejército, está bien, la empresa te espera, no te puede esperar indefinidamente. Entonces, sí, está bien, no te van a cambiar y no te van a echar porque tienen prohibido echar primero de todo, y también porque se siente que es algo necesario de hacer, entonces no te echan. Y vas a volver a otro lugar en el mismo trabajo. Pero no es lo más cómodo que hay, digamos, y no es una manera de seguir creciendo. Y ahí vienen los problemas que estamos viendo estos días por acá. Yo estoy trabajando en eso y como sabes, yo viajaba mucho a Latinoamérica, exactamente en esta área, tratando de traer tecnologías de Israel. Siguen buscándola. Hoy en menos países, digamos, en Colombia es mucho más difícil vender, Chile lo mismo, Argentina más bien podemos seguir en adelante, en Europa también se sigue en adelante, por más que todos los problemas del antisemitismo que hay hoy en día, y se sigue. Es mucho más difícil hacerlo, pero se sigue adelante. Israel va a volver a hacerlo. La única pregunta es cuánto tiempo vamos a tardar en poder volver. Sí, ¿y qué es lo que sigue? Porque las tecnologías van evolucionando y como apareció ahora la inteligencia artificial, ponerles, no sabemos en 5 años o en 10 de qué estaremos hablando y la inteligencia artificial será algo obsoleto, algún recuerdo que tendremos, porque ya no sabemos qué sigue y a qué velocidad llega. Pero bueno, allí está, me parece... También acá, todo sigue creciendo. Si empezamos, digamos, con la parte de comunicaciones, después se pasó a infraestructura de informática, después se pasó a ciberseguridad, hoy se está hablando de toda la parte de automóviles, la parte de automóviles inteligentes, después tenés toda la parte más bien militar, hoy en día todos los drones o cosas así, que también es algo increíblemente grande, tenés todo la artificial intelligence, inteligencia artificial. El mundo se sigue moviendo, pero la gente también sigue moviéndose. Está bien, eso no va a parar. Y eso es la buena parte, porque en el momento que querés saberlo, y querés estudiarlo, y querés aprenderlo, y querés seguir adelante, lo vas a hacer. No te vas a quedar atrás. O la gente no quiere quedarse atrás. Entonces sigue actualizando. Y eso es lo que pasa, y por eso se siguen adelante. Bueno, eso porque vivís en un país que no es como el que yo vivo, donde para sacar los peajes, la cabina de peaje de una ruta y poner algo que sea más ágil y tecnológicamente más cómodo, te viene el sindicato y te dice no, porque nosotros queremos preservar el trabajo. Y claro, es otro tema. Otro que te dijo, mira, para algún otro viernes en la vida, ¿no? El tema sindical. Cómo se manejan, por un lado, la defensa de los derechos de un trabajador, pero por otro lado, que los sindicatos no sean un impedimento para el crecimiento, entendiendo que hay gente que se va quedando en el camino. Pero bueno, temazos que nos quedan por delante. Yo ya lo arreglé con Alex el viernes que viene, que es 18, y vamos a tener acto. No lo vamos a tener, pero lo vamos a tener en algún momento del lunes 21. Así que tengas una muy buena semana y en este caso ya un Shabbat Shalom. Gracias, Dani. Shabbat Shalom. Abrazo grande. Alex Rudnicki está allí en Israel y nos ayuda a entender un poco de la vida cotidiana, ¿no? Desde, no sé, de tema de ultraortodoxos hasta tema de estudios en el ejército y en este caso el high-tech. Son las 12:02, nos vamos a la pausa. La letra más difícil del mundo, ¿eh? Así, ó. Transmite LRL 331 para su